Se quedó así y bueno, y yo... Bien, vamos a continuar con la sesión y tenía yo una cosa que comentaros, pero estaba buscando en internet y no encuentro dónde están los flyers. Sé que iban a cambiar una cosita, pero bueno, que lo sepáis, que hay una jornada que creo que os puede interesar, sobre todo a los alumnos de periodismo, de comunicación, que se llama Desinformación, Periodismo y Democracia, que se va a celebrar en esta universidad, en este campus, en el aula magna de aquí de Getafe, el próximo 9 de abril, que es el martes de la semana que viene, ¿no? El martes de la semana que viene es a las 9:30. Está organizada precisamente por... Habéis visto lo que os he contado anteriormente de la iniciativa Marca España. La versión reactualizada de este gobierno se llama la España Global. Y entonces va a venir la secretaria de Estado precisamente de la España Global, Irene Lozano, pero anteriormente va a haber varios debates. Uno va a ser con James Ball, que es periodista, escritor y premio Pulitzer en 2014, y después van a venir Sandra Cavallo, que viene de la Comisión Europea precisamente, Clara Jiménez Cruz, que seguro que la conocéis, que es de fact-checking de maldita.es. Después, no sé si debería esperar que viniesen vuestros compañeros, que a lo mejor les interesa, pero bueno, si no se lo decís. Después van a venir Jan Martínez del País y Antonio Vargas de Google España y Portugal. Y va a moderar Carlos Elías, que es profesor de esta universidad y os ha dado clase a alguno de vosotros, ¿vale? Y luego en la clausura va a estar Irene Lozano. Se llama Desinformación, Periodismo y Democracia. Es sobre fake news, básicamente. Os puede interesar. Me acordé de que me comentó Carlos que si os lo podía... ¿Os acordáis que Carlos vino aquí al estreno de este curso? Entonces, bueno, me comentó que si os podía pasar la información. Después me dijo que había cambiado algo del flyer, que lo habían congelado, pero no he vuelto a saber nada. Digo, es que si no los veo antes de... Pues, hombre, es de 9:30 a 1:30. Sí, yo por eso he estado buscando aquí si estuviese publicado el flyer, pero no veo nada, por si acaso hay algo que haya cambiado. Básicamente en el aula magna. A ver si ponemos así, aula magna, Getafe, desinformación, que se llama esto, a ver si sale algo, pero es que no consigo nada aquí. No sé, a lo mejor en la intranet de la universidad, no lo sé. Vale, por favor. Vamos a continuar
y quería comentaros cuáles son algunas de las recomendaciones claves en materia de comunicación realizadas por expertos en comunicación en relación al mensaje europeo. Y en relación al mensaje europeo, lo que esgrimen es que el mensaje europeo debe ser coherente, claro, específico, concreto y sobre todo alejado de la terminología burocrática y la terminología legal y jurídica de Bruselas. Ese sería, por favor, sería una de las cuestiones esenciales. Después tendría que ver con ser capaces de diseñar precisamente una estrategia de comunicación perfectamente pensada, perfectamente orientada y diseñada para los objetivos y para alcanzar a las audiencias oportunas. Después sería muy importante que la comunicación europea también tuviese como una de sus orientaciones principales el basarse en la celebración de eventos, a través de eventos fuesen capaces de diseminar este mensaje europeo. Evidentemente un enfoque en un contenido de muy alta calidad, más que de mucha cantidad. Muy importante la utilización, lo hemos dicho anteriormente, no hacemos nada si llenamos la página web de la Unión Europea de todos los PDFs con toda la información del mundo a vida y por haber, porque eso no lo va a ver nadie, no lo va a leer nadie, no va a alcanzar a nadie, sino que lo importante va a ser los canales, la utilización de los canales de comunicación apropiados, que tienen que ver sobre todo con la utilización de una parte de las redes sociales y de otra parte de la comunicación cara a cara. Me diréis, la comunicación cara a cara está muy bien, esto es muy bonito, pero ¿esto cómo se hace? Porque estamos en Bruselas y ¿cómo hacemos comunicación cara a cara con el ciudadano portugués que está en las Azores en mitad del Atlántico? Evidentemente con el ciudadano de las Azores, el azoriano, va a ser un poco más complicado, pero lo que es evidente es que precisamente ahí está el trabajo, precisamente de lo que hemos visto anteriormente, del trabajo de Belén Julià Chiarelli, que os he dicho anteriormente, sobre el trabajo de comunicación de las oficinas de representación en los Estados miembros, ¿no? Es decir, es ahí donde debe o se puede trabajar más en materia de comunicación para llegar no solamente a través de redes sociales, sino también para llegar precisamente en el cara a cara. En ese sentido, también la semana que viene, por cierto, que yo me apunté, tenéis una jornada, tenéis una jornada sobre comunicación y desinformación en Europa, en la oficina que tú me has dicho, la de la Comisión y del Parlamento en Castellana 46, es el día 10, me parece. El día 10 hay una jornada, espérate, yo os lo digo, pero yo creo que tengo aquí Comisión Europea, vamos a buscar aquí Comisión Europea. ¿Y dónde está mi confirmación? A ver, desinformación. Oficina, mira, aquí tenéis. Se llama Guerras de la Información, Propaganda en el siglo XXI y cómo la Unión Europea puede combatir la desinformación. Y esto es el miércoles 10 de abril de 5 a 7 de la tarde. El miércoles a las 5, de 5 a 7 en Paseo de la Castellana 46. Os tenéis que apuntar en línea, ¿vale? Supongo que si ponéis Guerras de la Información, Propaganda en el siglo XXI y cómo la Unión Europea puede combatir la desinformación, clicáis y lo podéis ver. Tenéis este evento en la oficina de la Comisión el miércoles de 5 a 7 y tenéis el evento en la Carlos III en el Aula Magna el martes a las 9:30 sobre desinformación también. O sea, tenéis, como veis, os pongo actividades nunca en jueves para no contraprogramar Eucopol. Todo os pongo de todo, pero fuera del jueves y todo relacionado, ¿vale? Por supuesto, esto es para quien le interese, pero se me ha ocurrido que os podía interesar. Yo voy a estar porque me estoy aquí apuntado, que me interesaba básicamente. Y lo otro es que no os encuentro dónde, pero ya no os encuentro el flyer, pero ya os he dicho, es en el Aula Magna de aquí de la Carlos III en Getafe el martes a las 9:30 sobre desinformación también. Bien, pues vamos a continuar. Como os estaba diciendo, el tema de las redes sociales, la cuestión de que la comunicación europea debe ser precisamente comunicación y no solo información. ¿Entendéis siempre la diferencia entre información y comunicación? Información es solo unidireccional, solo un proceso de arriba hacia abajo, lo que se llama un top-down process.
en el cual yo te informo de todo y tú te lo tragas o no y me da igual si me respondes. Bueno, eso no puede ser la comunicación de una entidad política, tiene que haber una retroalimentación desde abajo, es decir, una comunicación bidireccional, yo te cuento y tú me cuentas qué te parece y yo actúo y diseño mis políticas en función de lo que tú me has contado que te parecía lo que yo te conté. Porque si no, no tiene ningún sentido. Y esto es comunicación. Así comunicamos y nos retroalimentamos, mientras que si yo solo te cuento mis historias y las pongo en mi página web, me da igual lo que tú quieras, lo que opines, lo que te interese, solo te estoy informando y nada más. ¿Vale? Por lo tanto, se trata de escuchar y responder, es decir, comunicación más que información. Es verdad que menos es más, es decir, no pretender colgar hasta o informar o comunicar con el ciudadano europeo sobre cualquier último y mínimo detalle de legislación europea que no le van a interesar, sino sobre las cuestiones básicas y capitales para por lo menos concernirlo en eso. Es necesario la elección de profesionales de la comunicación precisamente para el desarrollo de estas tareas. Y me resulta muy interesante tener en cuenta cuando la Unión Europea mete la pata. ¿Os acordáis del cartel de Podemos del Vuelve, el famoso Vuelve de Podemos? Bueno, pues vamos a tratar una especie de Vuelve de Podemos, pero a escala europea, ¿vale? Es decir, mucho cuidado, porque ¿qué pasó con el Vuelve de Podemos? Bueno, el Vuelve de Podemos eran los calendarios, los flyers estos, los póster. Estos pósters no sé si, hombre, tuvieron alguna difusión a través de... Pero la cuestión es cuando, sobre todo ahora a través de redes sociales e internet, las meteduras de pata que hagamos en comunicación se puedan llegar a viralizar. Y tenemos el problema de la viralización de los vídeos. Yo os quiero, además, sobre todo porque tiene mucha relación con el... ¿Todos sabéis lo que es el Vuelve de Podemos o pongo el póster? ¿Vale? Porque si no estamos hablando aquí de cosas que no sabemos. Bien, yo os quiero poner un vídeo que sacó hace un tiempo, creo que no mucho, la propia Unión Europea, para concienciar de las vocaciones científicas dentro de la población europea y sobre todo, esta es una pequeña práctica que vamos a hacer en el marco de esta sesión para también relajarnos un poco, y sobre todo para aumentar las vocaciones femeninas, que en materia de ciencias son menores que las masculinas. Y evidentemente esto sociológicamente tiene muchas explicaciones, muchas de las cuales todos conocemos, ¿vale? Os voy a poner el vídeo que se llama Science is a Girl Thing. Eso en castellano sería la ciencia es una cuestión de mujeres, si lo queréis ver así. Os voy a poner el vídeo y después vamos a discutir el vídeo. Después yo quiero que me digáis qué os ha parecido este vídeo y si os parece que está bien hecho, si os parece que así vais todos o en este caso todas, porque está más orientada a las mujeres, a llegar a ser Marie Curie o no, o si realmente no, si veis algún tipo de problema en comunicación en este vídeo, ¿vale? Yo os voy a poner el vídeo, bueno, perdón, lo voy a buscar primero, porque después tengo otro, pero eso va después de la práctica. Esto lo podré agrandar, sí, ¿no? Perdón, no os lo voy a poner otra vez, solo quiero salir de aquí. Bueno, ¿qué os parece? En materia de comunicación, ¿qué os parece el vídeo? Supongo que este vídeo va, porque estos son temas que dan mucho juego.
vamos a dejar máximo 10 minutos de debate sobre el tema, porque sé que esto podemos tirarnos toda la clase. Yo tengo muchas cosas que preparar para contaros y por lo tanto tenemos que verlas. No, es una pulsación como de 2 segundos. Manténlo pulsado 2 segundos hasta que se encienda la luz. ¿Ahora? A ver. Sí, ahora sí. Vale. No lo había visto y me he quedado así como sin palabras. Así, yo también, yo tengo que decir que lo vi y digo, Madre mía, sí, intentan, ¿no? La cosa de mujeres, tal, romper estereotipos y claro, han quedado en la vorágine del estereotipo, ¿no? El enfoque de género en este vídeo cero. Cero, ¿no? Es más un anuncio de moda, de algo fashion, que, ¿no? Pintalabios, chicas con tacones, monísimas, jóvenes, tal, o sea, están en una superficialidad sobre qué es la ciencia, ¿no? Podría ser un anuncio de algo de moda, de una colonia, de cualquier cosa, con todos los estereotipos del mundo juntos en un solo vídeo. Y lo que comentabas antes de que, claro, probablemente la agencia X que esté haciendo una campaña por los derechos de las mujeres, la igualdad y tal, de repente se encuentra con esto y dice, ya me han desbaratado todo lo que estaba haciendo, ¿no? La agencia AIG que está en, ¿dónde está? En Letonia, ¿o no? De repente está haciendo una campaña tal y se encuentra con esto y dices, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Cuál es la postura que tiene la Unión Europea ante las imágenes estereotipadas de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí, yo no sé qué será esto porque la verdad es que habría que mirarlo. Women in Research and Innovations, o entonces las mujeres en la investigación y la innovación. No sé si es un programa dentro de lo que sea, Pero sí, esto está financiado, es que está aquí el sello, está financiado por la Comisión Europea, es decir, esto se le ha ocurrido a una mente brillante dentro de la propia Comisión. Y claro, esta es una de las cuestiones. Yo os he dicho anteriormente, hay que apostar por las redes sociales, pero las redes sociales también tienen este peligro, que tú antes hacías un cartel y no lo veía nadie. Ahora llegas y tu alcance es superior, pero tu alcance es superior para lo bueno y para lo malo. Y entonces la puedes liar haciendo este tipo de campañas, que como tú muy bien has dicho, y bueno, yo creo que ha sido comedida. Yo esperaba reacciones más furibundas con este vídeo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si lo puedes pasar por aquí, o si tienes algo más que añadir, que yo tampoco... Vale, sí, ahora ya sí. Bueno, que parece que la campaña realmente... Sí, bueno, pone que está financiado por la Unión Europea, pero parece que le ha hecho un hombre, más que realmente que una mujer, porque vamos, no sé, yo creo que ha sido la sensación general, y también poner el este del pintalabios en la I de Science. No sé. Yo creo que esta campaña, más allá de intentar, porque se queda en un intento. Que te veo con dudas y todo esto queda grabado. Sí, más allá de intentar el empoderamiento de la mujer en el campo de la ciencia, yo creo que lo que consigue es perpetuar unos estereotipos que no hacen más que dañar la visión general que se tiene sobre la capacidad de la mujer. Es decir, es que parece que solo nos interesa la ciencia si viene pintalabios y moda incorporada en ella, y no tiene nada que ver. Y es que aparte de perpetuar unos roles de género que no benefician en nada a la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la campaña está muy lejos de conseguir lo que verdaderamente... ¿Tú te interesarías más por la ciencia después de ver este Por supuesto que no. No, porque además es que partimos de unos estereotipos que primero no se cumplen en todas las mujeres. No a todas las mujeres les interesa lo que se considera atrayente socialmente para la mujer. Entonces, primero eso no llegaría a todas las mujeres. O sea, si no a todas las mujeres les gusta el maquillaje, no a todas las mujeres les va a gustar el vídeo. A ver, tu compañera al lado tiene algo más que... A ver, pienso igual que ella. O sea, el punto de poner ahí un pintalabios en la I, me parece que está fuera de contexto totalmente. O sea, porque hay mujeres que se maquillan, mujeres que no. O sea, ya es de nuevo estereotipos para la mujer. Y luego es que todo el mensaje, o sea, todo el vídeo está cubierto en rosa para la mujer. Luego hay una parte en la que se ven siluetas de mujeres. ¿Para qué? Para
no sé, promover la ciencia entre ellas. Si se promoviera la ciencia entre los hombres, ¿pondrían la silueta de un hombre pareciendo sexy? Pues no. Entonces, no sé, yo creo que es básicamente estereotipos de la mujer y no dice nada, porque es que en realidad me está diciendo, imagínate, que cuidemos a los niños de África y que no me enteraría igualmente, que no parece que ese es el mensaje de la campaña, realmente. O sea, es más, como ha dicho mi compañera, que parece que van a vender un producto, maquillaje u alguna otra cosa. Yo remarcar primero la música que se utiliza como si fuese un pase de modelos, y encima la primera escena es justamente como si fuese un pase de modelos. Y segunda, otra escena que me ha llamado mucho la curiosidad ha sido la escena en la que está el hombre que se quita las gafas. Hay una escena... No, es que no sé a qué altura estaba. Está al principio. Lo tendríamos que ver entero otra vez. Hombre, es muy bueno, es como para verlo entero otra vez, si queréis. Venga, lo vemos otra vez, que es un minuto, y así ya podéis decir. Esperad. Tú me dices dónde paro y yo paro, ¿eh? Ahí, ya está, hecho. O sea, el hecho de que se ponen las gafas como para verlas mejor, en el sentido de como si estuvieran exhibiéndose. Exhibiéndose. En el microscopio, además, ¿no? Sí. Vale. Es como que levanta la vista y las ve y tal. No sé, me parece que al final es una cosa de mujeres. O sea, el eslogan es: la ciencia es una cosa de las mujeres, y sin embargo aparece un hombre en el anuncio que pinta el nombre. Eso, ya está. A ver, por lo menos que un hombre diga, que un hombre pueda... Ah, no, también el compañero también dijo algo. Bueno, yo solo dos cosas. La primera, el único que está haciendo algo de ciencia en este vídeo es el hombre. Y yo, habiendo estudiado el bachillerato de ciencias, que sí que es verdad que, por desgracia, como en literatura, como en historia, como en todo, se estudia la mayoría de hombres, aquí es tan fácil como coger alguna de las científicas que hay en Europa, que hay bastantes, sobre todo Marie Curie, que se mató descubriendo elementos químicos, que es algo mucho más, por así decirlo, heavy metal que los colorines y los pintalabios. Es algo más de ciencia de verdad. O sea, pudiendo poner un ejemplo de científicas que han hecho cosas y tú puedes ser como ellas, que nadie te impida tus sueños, decides poner maquillaje y tacones. A mí esto me parece bastante absurdo. O sea, yo no sé en qué momento a alguien le pareció buena idea hacerlo, a alguien le pareció buena idea publicarlo. O sea, no sé si me parece peor que a alguien se le ocurriera o que alguien lo aprobara. ¿Algo más? ¿Os ha parecido bien ahí quieres, ¿no? El Vuelve de Podemos, ¿os ha parecido...? Este yo creo es casi mejor que el vídeo, que el póster de Vuelve, ¿no? Esto yo creo que es más completo, da más juego que el póster. Bueno, fue una metedura de pata, pero era un póster solo. ¿Tú no? Iba a defenderlo, pero creo que es mejor no meterme en ese. No, defiende, ¿no? No me voy a meter ahí. No, pero un debate es eso, si esto es unidireccional, todos dicen lo mismo. A ver, yo creo que el campo que pretenden promocionar es un campo aburrido porque viene de la ciencia y a lo mejor desconocido porque no hay tantas mujeres trabajando en ese sector, y lo que tratan de hacerlo es, pues... hacerlo atractivo otra vez. Hacerlo súper atractivo y muy llamativo y que llame mucha atención. El problema es que la sensibilidad en cuanto a hacerlo más... Pues es un poco... Se ha pasado un poco. Hay un problemilla de género y otro problemilla de estereotipación, ¿no? Básicamente. ¿Qué os parece que... No sé si os sucede que tenéis algún familiar. Yo, por ejemplo, mi madre ya está retirada, pero ella era científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué pensáis vosotros que le puede parecer esto a un científico que vea el vídeo, y sobre todo si es mujer? O sea, ¿qué puede pasar? Yo esto no se lo enseño todavía a mi madre. ¿Qué puede pasar si yo se lo enseño esto a mi madre? ¿Qué me puede decir? ¿No? No se lo enseño. La dejo vivir en esa ignorancia, ¿no? No se lo enseño, ¿no? ¿Alguien más tenía algo? Vale, si nadie tiene nada, lo que quiero hacer es... ¿Qué tal andáis de inglés?
Bien, ¿no? Esto, además, en este curso me encanta porque como esto no es un curso oficial, yo aquí os puedo poner cosas en inglés y no me podéis protestar. Sin embargo, mis alumnos de los cursos oficiales, si les pongo cosas a ellas pobres, les doy clase en inglés y no les puedo poner nada en castellano. Entonces, porque además me protestarían y me dirían que no ellas, sino probablemente los estudiantes que vienen de fuera. Entonces estos cursos me encantan porque os puedo poner cosas en otros idiomas y no me podéis protestar porque como no me podéis luego evaluar ni suspenderme, pues no pasa nada. Entonces, pues estoy encantado. No, os voy a poner, pero os voy a poner con subtítulos, ¿vale? Para que se entienda mejor si alguien tiene un poco más de dificultades, porque me parecía muy interesante, precisamente, cómo, por eso os he puesto si lo encuentro, claro que yo estoy también fino hoy, cómo una científica y una científica mujer analiza este vídeo, europea, claro, evidentemente, ¿no? Por eso os he puesto el ejemplo de un científico, de una mujer sobre este vídeo. Vamos a ver si lo consigo poner, porque lo había conseguido aquí. Vamos a ver, copiar, vamos a ver. Lo vamos a poner, creo que se pueden poner subtítulos, pero subtítulos en el propio idioma, y creo que no están en castellano, pero bueno, yo creo que con subtítulos en inglés más o menos, y sabiendo de qué va el vídeo, creo que puede haber muy poquito a lo que no accedamos, ¿vale? Esta es la misma reacción que acabáis de tener vosotros cuando os lo he puesto, ¿no? Está diciendo, ¿qué le ha parecido? Pero yo quiero mirar porque creo que en subtítulos aquí solo puedo poner subtítulos en inglés, creo, ¿no? Alguien que sepa más de YouTube que yo. Creo que van a ser autogenerados, así que van a ser un poquito. Van a ser medio malos, pero van a ser en inglés, ¿no? ¿O puedo cambiarlos? Depende de si el canal lo ha puesto. ¿Pero dónde le doy? Subtítulos. Inglés generados automáticamente, ¿no? No hay más. O sea, me quedo con esto y ya está, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, venga. I'm an academic scientist working at a university. I don't pretend to know how marketing and advertising works. I can just say from my own personal opinion, as a female scientist, as a scientist at all, that I'm disappointed that this video was thought to be appropriate. Well, I was trying to learn some fun facts for one of the Deep Sky videos we were due to film today, but kept getting distracted by this furor that kicked off on Twitter over a simple little YouTube video. So the video in question is the launch video from a big campaign by the European Union to encourage more girls, more young women to study science, which sounds like a great idea. My first introduction to the video were very cryptic comments on Twitter by people who were clearly having a very strong emotional reaction to this video. So my curiosity was piqued and I clicked on the link to find out what all the fuss was about. And this pilot video, this gateway video to this project seemed to consist of, disappointingly, a parade of stereotypes about what girls are, what they like, and really didn't seem to connect with the entire mission of getting girls interested in science. It seemed to connect girls to fashion and high heels and makeup, which are all completely valid interests for any women, any girls, gosh, even any men out there. Let's keep an open mind. But it really, really sent, at least to me and by all accounts to a lot of other people on Twitter, a very, very bad and very negative message. I'm not a massive fan of the video, I should say that from the outset, but the people who made the video aren't here, so I'll try and be the devil's advocate. One of the first things that immediately strikes me is that the people who seem to have had the strongest reaction to it are grown-ups, are people who are already scientists who are dismayed by how their profession is being portrayed. But those people aren't the people this video is targeted. Maybe this will hit the right chord with the target audience. I'm not the target audience, that's quite right. They are preaching to the converted with me. I already do science because I love it.
But I think that's the message that hasn't come across here. And that's the reason why other scientists, male and female, are getting so upset. If we want to be realistic about encouraging young people, male or female, into science, the driving force behind that has to be because they are passionate about it and because they want to find out more about how the universe works. And that video didn't seem to encompass any of that. Now, I want to be really clear, I have not explored the rest of the content on that site. For all I know, they might be doing a fantastic job in accomplishing what I just said about encouraging young people into science. But unfortunately, if that message is there, it has been obscured by this video, which has grabbed everyone's attention, primarily because it peddles in exactly the stereotypes that people like myself are trying to work against. That isn't the stereotype of scientists. The stereotypes of scientists are men with crazy hair and lab coats and this kind of male-dominated arena. I think they're shattering a stereotype in a way, aren't they? They're shattering a stereotype by saying a young, attractive, glamorous woman could also do science. You're completely right that in one respect, they are going against stereotypes of what scientists are and what scientists look like. But on the other hand, they appear on the surface to be reinforcing stereotypes about what girls are like and what girls are interested in. And they've taken a very, very narrow view in that respect, one that I hope is not mirrored in their wider campaign. It must be acknowledged that over the last 30 or 40 years or so, science as a whole hasn't done an excellent job of marketing itself to women, because not enough women do it. Maybe it is time to let all these advertising people and people who are very good at selling Coca-Cola a chance at selling science, and maybe this is their way of doing it. Isn't it the ends that matter rather than the means? It is the ends, but you have to... I would love to see more women studying science. But again, they have to be studying it for the right reasons, not because of glossy adverts, but because their own personal interests, their own personal passions have been lit on fire. When I was young, as a boy, I used to watch James Bond movies. Now, a James Bond movie is not what it's really like to be a spy. You know, Sean Connery's this ridiculously good-looking guy having this glamorous life. That's not what being a spy is really like. But it made me want to be a spy. Isn't this kind of what that ad is doing? Even if it's not depicting science accurately, isn't it kind of making you think, wow, being a science looks really cool, and just igniting an interest, and then see where it goes over the next 10 years of that young person's education? And how has your spy career gone then, Brady? Okay, not so good. Yeah. You're a scientist, and a lot of the people who are critical of this ad are scientists, but it seems to me they're being very unscientific because they haven't given this experiment a chance to succeed or fail in its mission before they've condemned it. Sure. Well, interestingly, in the scientific literature in the past few months has been a study that's come out, and again, I will say, as a scientist, I haven't read the study. I'm only going by what I've read on summaries of the findings. But that has said that having hyper-feminine role models in exactly this kind of area actually demotivate young girls from doing science because they're already facing so much pressure to be thin and to be pretty and to be beautiful. They see that as unattainable. If they already see science as unattainable, trying to imagine that they could do both, although many people do, science, as I want to say, encompasses a huge variety of people. It's kind of the point. Making that the headline may turn off more girls than it may inspire. You're right, I don't know what the outcome will be. But I think showing real people doing real science and letting them speak about what they're really passionate about, which again is, I hope, what the ultimate aim of this campaign is, in my opinion, would be a better way forward than to, again, present
stereotypes that already come from all other sides of young girls' lives. Why burden them with more high heels and lipsticks and you must be beautiful and smart? Why can't we just say, be yourself, find something you're interested in and enjoy it, and hopefully that would do the trick. If this video resulted in a huge influx of young girls at school thinking, you know what, I'm going to look more closely at science and becoming scientists, would you retract your position? Would you say, I was wrong, I'm not marketing, maybe this is the way to do it? Or would the means not justify the end? Hey, I'm a scientist. If the data, if the numbers show that this is the way forward, then I would hold my hand up and say, yeah, I'm wrong, okay, that is the way to appeal to young girls. But my hypothesis is that it doesn't seem to be the right way. She's professor in the University of Nottingham. Well, perdón. Disculpadme, se me fue. ¿Algún otro, después, a la luz de lo que acabamos de ver, alguna cuestión que queráis puntualizar? ¿Alguna aquí? Yo creo que lleva toda la razón, pero creo que se equivoca. Porque estaría muy bien que se hubiese analizado este vídeo también con un experto en comunicación. Por ejemplo, el Brexit, ¿por qué sucedió? Sucedió porque se dio pie a cabo, o sea, porque tuvo mucho impacto una serie de mensajes emocionales. Se me oye, sí, o sea, porque los mensajes emocionales primaron sobre los racionales y maduros. Esta chica está de un mensaje muy maduro, que a lo mejor no calaría tan potentemente como ha calado este mensaje. Y, no sé, creo que es científica, no sabe mucho de comunicación, pero creo que ahora mismo, tal y como la sociedad entiende los mensajes, tienen cierto sentido. Que se ha pasado con sexualizar a la mujer, obviamente, pero no sé. Vale, creo que te va a contestar tu compañera ahí al fondo y como sigas en este plan se te van a tirar todos y todas encima. Es una pulsación larga. Que este vídeo y el mensaje que da es machista, sea para llamar a las niñas a la ciencia, para vender una hamburguesa o para cualquier cosa. La imagen de la mujer ahí que aparece es machista. Entonces yo creo que no es válido usarlo para ningún fin. Porque al final muestras a la mujer con unos roles que lo que han hecho históricamente y actualmente es limitarla, perjudicarla. Con lo cual el fin de este vídeo, cualquiera que sea, en mi opinión, no valdría. Y hoy en día creo que sería súper difícil, en la Unión Europea y en España en concreto, que se aceptara un vídeo así. Creo que era de 2012 o algo así. Hoy en día creo que sería impensable y si lo hacen, bueno, o sea, salen en todos los telediarios abriendo... Creo que hay que... O sea, hoy en día tiene mucho más cuidado con la imagen que se da de las mujeres y menos mal, ¿no? A ver, estando muy de acuerdo en lo que estás diciendo, yo te diría que para esto España es un país muy avanzado en este tipo de cuestiones. No lo sé, imaginémonos, yo me imaginaría este vídeo tranquilamente en la Italia del actual ministro del Interior Salvini, por ejemplo, o en países como Polonia. Es decir, ojo, porque nosotros en materia de derechos sociales contamos con, desde hace unos años, con un sistema muy avanzado, pero que no es ni siquiera el de nuestros países gemelos, ¿no? En algunos lugares de Europa. Y en ese sentido es verdad que choca mucho que esto lo haya hecho la Unión Europea, pero a mí no me chocaría nada que no fuese una cosa de 2019 del gobierno italiano, por ejemplo. Sí, o del sí, polaco. A nivel nacional, en España yo creo que hoy, pero socialmente sobre todo, no se aceptaría. Y en la Unión Europea se tiene mucho más cuidado y muchos más filtros. Por suerte se escuchan voces externas más variadas y el movimiento feminista de mujeres está teniendo muchísima fuerza en toda Europa. A nivel nacional, bueno, en Italia me imagino esto y algo muchísimo... Podríamos encontrarnos algo más todavía. Bien, si no tenéis ninguna cuestión más, vamos a pasar a un poquito más. Lo siento porque tenemos que hacer nuestras partes de descanso, pero ahora también tenemos que hacer un poco más de explicación. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser tratar con vosotros
algunas cuestiones que tienen que ver con comunicación europea, tanto de este libro como de este, sobre todo por lo que tiene que ver en relación a la comunicación tanto de los logros como de los errores o de los desafíos de la Unión Europea. Sin embargo, yo entiendo que esta es una parte larga en la cual me podría extender lo que quisiera, básicamente, de aquí a final de clase. Como no es mi intención, por favor, si a las 6:30 no me he callado, me lo decís, profesor, vamos a hacer un descanso y después nos vamos con la práctica de nuestros compañeros, que tenemos que dejarle lugar. Disculpadme que os deje para lo último, pero a mí yo puedo, como son muchas horas seguidas, si las hago ahora estoy más fresco que si las hago de 7 a 8, que estoy ya más fundido, que algunos de vosotros me habéis visto ya. Va a ser 6 o 7 horas que me estáis viendo hoy, hasta el final 3 de esta mañana, más 5, 8, ¿no? Me vais a ver hoy 8 horas seguidas, entonces casi que mejor que dé yo el máximo ahora, un poco antes, y luego cuando ya esté un poco más cansado, que vea vuestra exposición. Bien, por lo tanto, yo quiero estar hasta las 6:30 contándoos algunas cosas. A las 6:30 hacemos descanso, un descanso de 15-20 minutos, y después vamos a comenzar con la cuestión de las campañas del Brexit. Yo tengo material que, como primero van a ir ellos, su presentación, después comentaremos su presentación, si tengo tiempo hablaré yo, y si no, hablaré la semana que viene con la siguiente presentación del Brexit que tienen los compañeros, ¿vale? La semana que viene también, dejadme que nos ponga la presentación al principio, dejadme que os deje, no para el final porque habrá 2, pero bueno, a mitad por lo menos, ¿vale? Perfecto. Bien, pues yo lo que quería hablar ahora son de logros, errores y desafíos de la Unión Europea, sobre todo en términos de comunicación. Y en ese sentido, hay alguien que dijo alguna vez, definiendo a la propia Unión Europea, que la cuestión de la Unión Europea era la historia de éxito en la que nadie estaba interesado, ¿no? Era una forma de resumir algunas de las cuestiones trascendentales con respecto a la Unión Europea. Y es decir, y ya lo hablamos en su momento, a la Unión Europea se le ha criticado mucho, que es un desastre para muchas cosas, y es verdad que para algunas cosas no lo ha hecho bien, pero también es verdad que la experiencia de integración supranacional más exitosa, sin duda alguna, en todo el mundo. Es verdad que en América Latina, que se han querido hacer muchas estrategias de integración supranacional, tienen un montón de iniciativas diversas, pero no tienen una iniciativa tan comprensiva como esta. Por lo tanto, es verdad que con sus errores es un modelo, un sistema que viene tratando de imitarse en otros lugares del mundo. Y sin embargo, por lo tanto, es cierto que es una historia de éxito, aunque es verdad que de un tiempo a esta parte, desde el año 2005, estamos en una crisis permanente o crisis continua, pero es una historia de éxito en la que muy poca gente está interesada. Y esto tiene que ver con el consenso permisivo que os explicaba el profesor Bouza, y con otras cuestiones más, pero es evidente que la Unión Europea no ha sido capaz, y yo digo siempre que es uno de los problemas, es que no es capaz de contarle a los ciudadanos europeos cómo su propia actuación posibilita que los propios ciudadanos europeos vivan mejor de lo que vivían antes. Es decir, no es capaz de contarle a los europeos cómo influye en sus propias vidas. Y esto es un problema que tiene la Unión Europea. En ese sentido, es interesante retrotraernos a aquello que decía en 2003 Wim Kok, que entonces era el primer ministro holandés. Y entonces él precisamente estaban presentando, era la presentación de un informe, me parece que era así, un informe en 2003 que se llamaba Ampliando la Unión Europea, logros y desafíos para la Comisión Europea. ¿Por qué 2003? Volvemos a decir, ¿qué pasa a los años 3? Sí, pero algo más. ¿Qué pasaba en 2004? La ampliación, la superampliación al este, 10 nuevos estados en 2004 y 2 nuevos estados en 2007, ¿vale? Teníamos las superampliaciones y en ese caso lo que hablaban era de, venían a explicar cuáles eran los logros y cuáles debían ser los desafíos pendientes, ¿no? Es muy interesante que veamos qué era lo que se decía en entonces, 2003-2004, justo antes de que en el año 2005 precisamente Holanda y Francia tiren abajo la Constitución Europea, crisis económica 2007-2008, policrisis 2012 con refugiados, euro y la crisis económica a partir del 2008. Es decir, después todo ha ido medio mal, ¿no? O muchas cuestiones han ido medio mal.
Entonces, en ese sentido, se decía que lo que había que hacer era actuar conjuntamente en Europa a través de un mejor sistema de toma de decisiones. Lo que quiero es haceros ver lo que se decía entonces que eran los retos, para ver si los retos a día de hoy se han cumplido. Seguimos teniendo los mismos problemas que se explicaban en 2003. El fortalecimiento de la economía europea, conseguir una Europa más segura para los ciudadanos, desarrollar los partenariados de la Unión Europea con sus vecinos y darle a Europa voz en los asuntos internacionales, ¿no? Entonces, digamos que estos eran los desafíos en el marco de las ampliaciones masivas, bueno, masivas no en términos de población, pero sí en términos de países, porque si en 2003 teníamos 15 Estados miembros, en 2007, solo 4 años después, teníamos 27, es decir, prácticamente habíamos doblado el número de países, lo cual, aunque no doblábamos la población, era muy importante. ¿Por qué era muy importante? Porque algunas de las decisiones de la Unión Europea se toman por unanimidad o por mayorías cualificadas, y en esos casos no siempre se vota, por ejemplo, cuando es por mayorías por unanimidad, vale lo mismo el voto de Malta, 400.000 habitantes, que el voto de Alemania, 82 millones de habitantes. Por lo tanto, evidentemente, para tomar decisiones a 15 es mucho más fácil que tomarlas a 27. Igual que tomarlas a 6 con los 6 países miembros fundadores de la Unión era más fácil que a 15. Pero evidentemente estamos complicando el sistema de toma de decisiones cada vez que tenemos nuevos miembros en la Unión. Entonces, aquí lo que se venía a decir, o la pregunta era... bueno, en torno a los desafíos que existían en ese momento, es evidente que hay cuestiones que se han logrado, que han sido, en las cuales la Unión Europea ha sido más o menos exitosa, y hay otra serie de cuestiones en las cuales, pues bueno, la Unión Europea realmente no ha sido capaz de obtener unos buenos resultados, ¿no? En términos de evaluación de políticas públicas, pues la Unión Europea no ha tenido buenos resultados en algunas cuestiones. Yo por eso os quería preguntar, a vosotros en los últimos 10, 15 años, ¿qué os parece que la Unión Europea ha hecho bien? ¿Qué resaltaríais como logros de la Unión Europea? Micrófono por ahí. Pues, por ejemplo, la propuesta de lo del roaming en toda Europa, la del Interrail. El roaming nos encanta, ir al extranjero y no tener que pagar los datos, claro, y poder seguir viendo las series y tal, eso nos encanta. No tener que renovar el pasaporte para mover... ¿Cómo que no tienes que renovar el pasaporte? Ah, bueno... No, pero esa es más antigua, perdón. No, tendrás que renovar el pasaporte o el DNI, pero tienes que renovar algo, sí. El DNI. Bueno, pasaporte depende, si vas a un no Schengen... No, los no Schengen se puede entrar con la carne de identidad, perdón, sí. Y, sobre todo, o sea, el roaming. Erasmus. ¿El Erasmus? ¿Dónde te has ido de Erasmus? Estoy en primero. Ah, ¿dónde te piensas ir de Erasmus? Dinamarca. ¿Dinamarca? Pero hace frío, ¿no? Sí, mucho. ¿Y hablan raro? Pero bueno. Vale. Bien, ¿qué más? ¿Qué más ha hecho bien la Unión Europea? ¿Ha hecho algo más aparte del Erasmus y el roaming? ¿Pasa ahí atrás? ¿De qué año más o menos hablabas? 2003, 2004, pero me da igual los últimos 10, 15, 20, los que tú quieras. Bueno, el intento de moneda única, ¿no? Entre sus Estados miembros. El euro, por ejemplo. Aunque, bueno, no se consiguió en todos los Estados miembros, pero en su gran mayoría. El euro, ¿vale? ¿Más? Que se me había ocurrido el servicio de voluntariado europeo, por ejemplo. El servicio de voluntariado europeo. Vale. Destina no sé, ya lo propio de la Unión Europea, destina muchísimos fondos a construir colegios, hospitales, carreteras, o sea, ya lo queda. Infraestructuras, sí, por ejemplo. Infraestructuras. Bien. Vale, esos podrían ser los logros. ¿Cuáles son los errores más, los fracasos más espectaculares que ha hecho la Unión en los últimos años? ¿Brexit? ¿Más? Sí, la crisis de los refugiados. ¿Refugiados?
saltando por encima de su gobierno nacional. Vale, la intervención en asuntos domésticos, vamos a llamarlo así levemente. Intervención en asuntos domésticos de los países más... A ver, ¿qué os parecen, por ejemplo, estas que os pongo yo aquí? En seguridad, ¿qué tal? ¿Bien, mal o regular? Bueno, en medio ambiente... Bien, ahora. En seguridad nuclear. Eso no lo está gestionando más cada país. O sea, porque ¿Cuál? Lo de seguridad nuclear. Porque hay países que ya han dicho que van a... Yo creo que en seguridad nuclear no... Ahí no tienen prácticamente competencia. Yo creo que ahí no tienen nada. ¿Cómo traducimos esto? En estándares alimenticios, pero esto se refiere a seguridad alimentaria, perdón. Seguridad alimentaria. ¿Qué os encontráis? Ahora, lo que os encontráis en las etiquetas, todo eso, pero lo que os encontráis lo que ponen en las etiquetas, ¿creéis que es por casualidad o quién determina lo que os ponen en las etiquetas cuando vais al supermercado? ¿Vale? Más, en temas de paz, más o menos hemos tenido guerras aquí últimamente. Dentro no, fuera a las puertas algunas, ¿no? Libertad, justicia, democracias sostenibles, derechos humanos. ¿Vale? Yo tengo la siguiente. Vosotros que habéis dicho de los problemas de la Unión Europea, habéis dicho, bueno, el euro lo habéis dicho al contrario como éxito, sin embargo estamos con la crisis del euro. Habéis hablado de los refugiados, habréis hablado del Brexit, sin embargo no habéis hablado todavía del desempleo. Los saltos, es decir, a pesar de la Unión Europea, en este país seguimos teniendo, no son 5 millones de desempleados como teníamos antes, pero tenemos 3 millones de desempleados, ¿no? Si no me fallan las cuentas. Desempleados, el problema del euro... ¿Alguna cuestión más? ¿Más graves fallos? La falta a lo mejor de unidad política, ¿no? De dirección política. Bien, tenemos algunas cuestiones. Sin embargo, ¿cuáles pueden ser considerados como los achievements? Es decir, los logros. Logros en materia de educación. Aquí podemos incluir los programas Erasmus, que habíamos dicho. Logros en materia de investigación, sobre todo por la mayor parte de fondos para investigación vienen de la Unión Europea. Logros en materia de innovación. Protección para el consumidor, medio ambiente, bueno, agricultura menos mal, porque con todo lo que, llevándose el 37% del presupuesto de la Unión, más nos valía, ¿no? Es decir, con esto, de alguna manera lo que quiero poner por escrito es para que veáis que, aunque esté muy de moda decir que la Unión Europea es un desastre y que lo hace todo mal, bueno, hace mal algunas cosas, pero también hace bien otras cosas. Y este es uno de los problemas básicos y esenciales de la Unión Europea, que no es capaz o que no ha sabido contarle a sus ciudadanos de que, aunque tenga problemas con los refugiados, con el Brexit, con el desempleo, pero bueno, y a lo mejor problemas con el desempleo son de los más importantes, pero a lo mejor no ha sabido contarle pues que te puedes que te pone las infraestructuras, que puedes hacer utilizar el roaming, que tienes los programas Erasmus, que tienes todo este tipo de cuestiones que son debidas principalmente a la acción de la propia Unión Europea, ¿no? Entonces digamos que esta es una de las cuestiones básicas y esenciales que hay que ser capaces de explicarles a los ciudadanos europeos. Oye, que son verdad muchas cosas, pero hay otras que tú no te das cuenta y probablemente tú no te das cuenta porque nosotros, Unión Europea, no te las hemos sabido explicar apropiadamente. Bien, entonces en ese sentido, ¿cuál sería el estado del arte, digamos, de la comunicación europea? Y hay quien dijo, y exactamente os voy a decir quién lo dijo otra vez Jan Morris, la vicepresidenta del Comité Económico Social, que no podía haber un mejor punto de partida para la comunicación europea como la alarma por el resultado del Brexit aquel 23 de junio del 2016.
Y en ese sentido es verdad que Europa hace más por comunicarse de lo que hacía anteriormente, pero es verdad que todavía tiene problemas y que todavía los resultados no son óptimos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es verdad que la Unión Europea gasta una parte de recursos en comunicarse con los ciudadanos. Hemos visto cuánto era esta parte. Esta era el 0,5% del presupuesto de la Unión, 700 millones de euros anuales, y podemos ver, disculpad, creo que no son anuales los 700, que ya me parecían muchos. 700 millones de euros son en el marco financiero plurianual, que en este caso es del 14 al 20. Bien, después tenemos que tener en cuenta que, sin embargo, uno de los problemas de la Unión es que los mensajes están llenos de jerga, como hemos dicho, son demasiado técnicos, y que el impacto de los mismos pues es bastante pobre. Hemos visto, por ejemplo, el vídeo de la viralización anterior, de lo de la ciencia y las mujeres, en el cual no solamente el impacto era pobre, sino que encima el impacto era más que discutible, en tanto en cuanto bueno, pues en materia de comunicación pues tenía o parecía tener una serie de problemas por lo que tenían que ver con la cosificación de la mujer, problemas de género, etcétera, etcétera, bastante trascendentes. Igualmente, y una cuestión muy importante es entender primero que la Unión Europea lo sepa comunicar, y después que sean conscientes los propios ciudadanos esta cuestión que hemos repetido muchas veces, y es decir, que la Unión Europea nace en un momento, en la década de los 50, en los cuales su significado era la ausencia de guerra, era la paz y la ausencia de guerra, y que ese mensaje ya no cala en la población europea. Vuestra generación, incluso mi generación, ya no entiende la Unión Europea como la ausencia de guerra. La guerra ya le parece que es algo muy lejano, es algo en lo que no visualiza que pueda repetirse actualmente, y por lo tanto ya la Unión Europea no puede venderse solamente como ausencia de guerra o como paz, sino que tiene que saber venderse como la forma en la que impacta sobre las vidas de sus propios ciudadanos. Y en ese sentido sí que tenemos que tener en cuenta que solamente la Unión Europea se toma en serio la comunicación probablemente después de las elecciones al Parlamento Europeo 2009. ¿Qué pasó en las elecciones al Parlamento Europeo 2009? Que otra vez catacroc, otra vez vieron que cada vez menos gente, menos votantes, la gente estaba menos interesada, y por lo tanto, bueno, pues ahí fue cuando entendieron que, también 2009, crisis económica 2008, tenemos la ausencia de Constitución Europea en 2005, Tratado de Lisboa 2009, que entra en vigor en 2007, que entra en vigor en 2009. Es decir, en ese momento se dan cuenta, oye, después de Lisboa, después de no tener Constitución Europea, tal vez aquí tenemos que hacer algo bien, porque hay algo que no está funcionando. Es verdad que no solo el Brexit, sino que anteriormente la crisis financiera y económica supuso el botón de alarma para la Unión Europea para adoptar soluciones profesionales en materia de comunicación corporativa para poder interactuar con sus ciudadanos de una forma estratégica. Y en ese sentido la pregunta sería ¿cómo deciden hacerlo? Y lo que tienen en cuenta es que, o lo que se da cuenta la Unión Europea es que ha cometido un fallo a la hora de tratar a las audiencias europeas. Es decir, que estas audiencias europeas las ha tratado como si fuesen una única audiencia. No ha segmentado a sus audiencias y no ha entendido que lo que tiene que hacer, y por eso hablábamos anteriormente de la presentación de esta alumna mía de hace 3 o 4 años, pero que pusimos el año pasado en el curso COPOL, que evidentemente lo que necesitaban era realizar una comunicación europea de una manera más local en términos de audiencias. Tenía que segmentar apropiadamente apropiadamente a su propia audiencia. Y en ese sentido, bien, volvía con ¿os acordáis lo que vimos anteriormente? Las explicaciones de Jan Morris de decir, mira, es que tú no le puedes hablar igual a un español que está aquí en Madrid que a un polaco que está allí en Cracovia, o que a un escocés que está en Edimburgo, todavía dentro de la Unión, es decir, o que a un griego que está en Atenas. Es muy distinto como tienes que hablarle a cada uno de ellos.
y en ese sentido hay quienes sostienen, como Christophe Leclerc de Euroactiv, que es otro medio paneuropeo, que la comunicación siempre ha sido una de las partes débiles de la integración europea, y que ha sido una de las partes débiles precisamente porque en su momento no fue una prioridad. En su momento los padres europeos tenían más interés en evitar terminar a gorrazos otra vez más con otra guerra mundial que en el desarrollo de un modelo de comunicación, y tenemos que tener en cuenta que existe una dicotomía importante en Bruselas. ¿Os acordáis cuando hace 2 semanas Ushia os preguntaba que cuántos periodistas había en Bruselas? ¿Y qué le respondisteis? ¿Cuál fue la solución? Unos 960, algo así, ¿no? Unos 960. Es decir, lo interesante en Bruselas es que cada vez hay menos periodistas, porque ha disminuido el número de periodistas, pero cada vez hay más especialistas en comunicación. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Estamos siempre hablando de 2 prismas. Vosotros estáis en el módulo de comunicación europea, es decir, ¿qué hace la Unión Europea para comunicarse con sus ciudadanos? Esto es comunicación descendente, si lo queréis ver así. Sin embargo, el próximo día empezaremos con el siguiente módulo, que son las coberturas mediáticas, es decir, cómo Europa es representada en los medios de comunicación. ¿Qué hacen los periodistas? Ya no estaremos hablando de comunicación institucional, organizacional o corporativa, sino que estaremos hablando de periodismo europeo. ¿Esto qué indica? Pues que la Unión Europea tiene un problema, porque aunque cada vez hay más profesionales de la comunicación dentro de la Unión Europea para tratar de explicar el mensaje europeo, cada vez hay menos periodistas. Con lo cual, cada vez los medios de comunicación están menos interesados en la dinámica europea, en la cuestión europea. Yo creo que esto, precisamente estos 2 últimos años, no se cumple con el Brexit, que es como, ahora mismo hay muchos más periodistas en Bruselas que normalmente, pero porque estamos en un momento bastante excepcional en este sentido. ¿Vale? Entonces es muy interesante entender que hay más especialistas en comunicación y menos periodistas, y que esto es un problema para la Unión, porque al final lo que necesita la Unión es ser un tema atractivo, es ser algo de lo que se hable, es ser algo atractivo para poder llegar a la ciudadanía. Por lo tanto, no solamente necesitas tener muchos especialistas en comunicación, las propias instituciones, pero lo que necesitas también es que haya medios de comunicación que hagan coberturas de la Unión Europea, es decir, que exista esta retroalimentación, si lo queremos ver así. Y en ese sentido, algunas de las críticas o algunas de las sugerencias que se le hacen a la comunicación europea es que la comunicación europea no solo necesita ser customizada, sino que necesita ser descentralizada. Es decir, que una buena campaña europea es aquella que utiliza o que trata las mismas cuestiones a lo largo de sus fronteras, pero que lo hace de una manera descentralizada y casi customizada, buscando la idiosincrasia de cada una de las audiencias europeas. Porque si no, en ese sentido sería bastante, digamos que un mensaje homogéneo creado en Bruselas y sin adaptarse a las realidades de cada uno de los Estados miembros, pues evidentemente es el modelo que ha tenido la Unión Europea hasta la fecha, y que evidentemente no ha sido evidentemente exitoso. Yo aquí os hago una pregunta, como hago siempre cuando pongo las cosas en rojo. Si estamos buscando una comunicación descentralizada y customizada de la Unión Europea, si estáis de acuerdo con que ese sea el futuro, que esto estaría por ver, pero bueno, es lo que ahora sé. Mi pregunta sería, ¿quién tiene que estar al tanto? ¿Quién tiene que ser el encargado entonces? ¿Quién debe hacer esa comunicación europea descentralizada, segmentada y customizada? Porque está muy bien decir lo que hay que hacer, pero ¿quién lo tiene que hacer? A ver, lo pongo un poco más fácil. Tal vez no me haya explicado bien. ¿Esto qué es? Materia de, hemos dicho anteriormente, aquí realmente, si fuese una materia de comunicación corporativa, ¿quién lo tendría que hacer? Solo habría una opción. Hemos descrito anteriormente las instituciones, las agencias y las delegaciones de los países miembros. Solo podrían hacerlo las agencias las agencias, pero esas serían sectoriales. Y claro, tú puedes hacerlo de la pesca en Vigo, pero sí es verdad que en Galicia hay una flota pesquera importante, pero claro, no es toda la flota pesquera europea. O lo puedes hacer a través de las delegaciones en los Estados miembros. En el caso de España es un caso muy afortunado porque tenemos 2, en Madrid y en Barcelona. ¿Esa sería la solución?
¿O qué es lo que pretendemos diciendo que hay que descentralizar? ¿Pretendemos decir que los periodistas tienen que ayudar a diseminar el mensaje europeo? Y si pretendemos decir esto, bueno, ¿qué tendría que hacer la Unión Europea para hacer esto? ¿Pasáis el micrófono por ahí detrás a Rocío? Quizás la propia institución, la propia Unión Europea debería contratar a periodistas para que lleven a cabo su mensaje, porque quizás los periodistas freelance o que pertenecen a cadenas mediáticas no estén interesados en ese tema, a no ser que sean contratados por los mismos y den ahí la voz. Claro, estás llegando casi al kit de la cuestión. Contratar periodistas, pero contratas, porque estamos hablando de descentralización, contratas periodistas, contratas freelance en los estados y les dices disemina el mensaje europeo, ¿o cómo haces eso? Pero te has acercado mucho, o sea, es que es casi. Vale, aquí tendríamos dos opciones, ¿no? Esto es un poco lo de los medios paneuropeos, que si mal no recuerdo no es la clase que viene, sino la siguiente, que sería Semana Santa, es decir, en tres jueves, pero bueno, lo podemos refrescar ahora. Aquí tienes básicamente dos opciones. O medios de comunicación ya existentes, prácticamente pagas en la plantilla periodistas para que tengan secciones sobre Europa y evidentemente les pagas una cantidad para que incluyan Europa en sus páginas o en sus minutos de televisión o de radio, etcétera, etcétera. Sería la opción A, contratar acuerdos con medios existentes. La opción B, te montas tu propio medio de comunicación paneuropeo y te inventas, pues tenemos televisión española, pues pones televisión europea. Y tienes televisión europea y tienes periodistas en cada uno de los estados y luego tienes tu propio canal y con tu canal lo que haces es que diseminas información en cada uno de los idiomas ajustada a la idiosincrasia de cada país en cada uno de los estados. ¿Es viable o no que Europa tenga un canal o tenga sus propios medios de comunicación? Hasta la fecha no lo... Esto es un debate que tendremos en 3 semanas. Hasta la fecha no ha optado por esta opción, pero digamos que porque está muy bien decir estas palabras que dicen los grandes gurús de Bruselas. Está muy bien esto de que la comunicación deba ser descentralizada, customizada y segmentada. Pero ¿eso cómo se hace? Porque, claro, la cuestión es implementar políticas públicas. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos. Y digamos que habría que pensar en opciones así. Es decir, o eso lo hacen los funcionarios de la Unión a través de las agencias, a través de las agencias y de las delegaciones, con lo cual su alcance es limitado, o tienes que hacerlo a través de medios de comunicación. Si lo haces a través de medios de comunicación, pues ser medios de comunicación existentes, con lo cual tienes que generar acuerdos y pagarles por ello, evidentemente, o tienes que montar tus propios medios de comunicación para hacer eso. Y habría que ver si un medio de comunicación que se llamase Televisión Europea lo iba a ver alguien o no lo iba a ver. Eso habría que empezar a pensarlo, ¿no? ¿Y qué contenidos incluías? Yo esto no me voy a extender más porque esto es parte de la sesión 11, me parece que tenemos, ¿vale? Simplemente que tengamos en cuenta o que pensemos en estas cuestiones. Son las 6. Bien. Yo tenía algunas cuestiones que ver con vosotros. Primero porque hemos hablado en general de la comunicación de la Unión Europea, vamos a ver qué se puede hacer, por ejemplo, en la Comisión y en el Parlamento, y después vamos a hacer algunas reflexiones, si lo queréis ver así. Según el horario en el que estemos, continuaremos o no con estas otras diapositivas, o las dejaremos. Bien. La Comisión Europea. ¿Cuál es la característica esencial de la Comisión Europea? ¿Cuántas personas trabajan en la Comisión Europea? ¿No lo he dicho ya en estas clases? 25.000 personas. Es decir, es la institución más grande, la que tiene más trabajadores. Por lo tanto, es la que tiene más dinero, la que tiene más presupuesto y la que, evidentemente, puede gastar más en comunicación. Sin embargo, si nosotros acudimos al actual presidente de la Comisión, que vosotros sabéis que es Jean-Claude Juncker, él en 2014 lo que hizo fue presentar lo que serían sus 10 directrices políticas para su legislatura, que está a punto de terminar ahora. Y él estableció sus 10 directrices políticas
o sus 10 prioridades. ¿Vosotros pensáis que una de ellas fue la comunicación o no? ¿Queréis saber cuáles eran? A ver, traduzco directamente, sé que a lo mejor me equivoco. El crecimiento la primera, crecimiento en empleos, crecimiento e inversión. Segunda, un mercado único digital conectado. Tercera, energía y acción climática. La cuarta, un más profundo y justo mercado interno. Si no me parece, está 2 veces, ¿no? Porque antes habíamos hablado del mercado único, sí. La tercera, un más profundo y más justo unión monetaria. Conseguir el acuerdo comercial con Estados Unidos, que evidentemente nos ha conseguido. Un área de justicia y derechos fundamentales. Una nueva política de migración. Conseguir que la Unión Europea se erija en un actor global más potente. Y una unión de cambio democrático, que no sé muy bien qué es una unión de cambio democrático. ¿Está la comunicación o no? No, ¿verdad? No está. Bien, cuando le preguntan por esto a Juncker, por eso decíamos anteriormente, si la comunicación formaba parte de las políticas o era simplemente un apoyito que teníamos después, o que tú haces tus políticas y luego me las cuentas, ¿no? Pero sin que la comunicación realmente sea parte fundamental de la política. Le preguntaron por esto a Juncker y él lo que respondió fue exactamente lo siguiente. Él dijo, es verdad que no está incluida, pero las 10 prioridades políticas, las que os acabo de leer, son las prioridades de la Comisión en materia de comunicación. Es un mensaje un poco críptico. Yo digo que tengo 10 prioridades y luego digo que las prioridades en comunicación son mis 10 prioridades esenciales. Con lo cual a mí no me queda claro. Tú lo que estás diciendo es que, bueno, pues eso, que la comunicación es todo y que la prioridad de la comunicación son tus 10 prioridades esenciales. Pero la comunicación en sí misma no sabemos ni lo que es, ¿no? Esto son palabras de Juncker, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué quiere decir? A ver, esto es, lo que pasa es que tengo que... Sí, cuando se le preguntaba, no al propio Juncker, sino a gente de su entorno, es decir, a la gente de su gabinete, es lo que decía... Os traduzco, la comunicación está incorporada en las 10 líneas maestras, digamos. La comunicación debe obtenerse a través de resultados. El compromiso de las instituciones europeas para explicar sus decisiones y sus políticas se comprende... debe comprenderse como una prioridad, añadió. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la habían pillado, ¿no? Básicamente, que es como cuando a los políticos les dicen, usted dijo que, no sé, lo que le dijeron el otro día a Pablo Iglesias, ¿no? Cuando le dijeron que no se podía gobernar desde chalets alejados del pueblo, y luego años más tarde, ¿no? Entonces, bueno, después contestó lo que contestó, etcétera, etcétera. Bien, pues esta es una de las cuestiones, uno de los problemas, ¿no? Bien, la cuestión del presupuesto, esto lo hemos visto ya, podemos entrar o no en el debate, ¿es suficiente o no es suficiente? 700 millones de euros sobre los 142, no, son anuales entonces, porque son 142.000 millones de euros anuales, que es un millón de millones en 7 años, por lo tanto son 700 millones anuales. Esto es mucho, es poco, si es para nosotros y para pagarnos a nosotros es mucho, pero para la Unión Europea es solo un 0,5% del presupuesto. Por lo tanto, aquí tenemos que empezar a pensar si la Unión Europea no se debe pensar en si te interesa tanto una política o si dices que es una prioridad, tienes que financiarla. Y si tienes que financiarla, evidentemente el pastel ocupa el 100% y de este pastel tienes que reducir de algún lado. Por lo tanto, piénsate si te interesa de verdad o no la comunicación en materia de financiación. Ahora, ¿cómo de importante ha sido la cartera de comunicación para la Comisión Europea? Bueno, para que veáis, la primera comisión Barroso, que es la que va del, si mal no recuerdo, del 4 al 9, ¿verdad? La primera Barroso no... Sí, ¿no? Ya estoy... Hubo 2 Barrosos, 4 al... Sí, justo después de la foto de las Azores del 2003. La del 4 al 9 está incluida dentro de la Dirección General para Relaciones Institucionales y Comunicación Estratégica. En la segunda comisión Barroso, del 9 al 14, pasa a la Dirección General de Justicia.
y derechos fundamentales. Y con Juncker, en 2014, ya tenemos una dirección general solo de comunicación y también un servicio presidencial que se basaba en las 3 prioridades políticas: la comunicación política, la comunicación corporativa y los actores de comunicación, ¿vale? Esto tendría más explicación, pero es para haceros ver cómo ha variado simplemente la incardinación de la cuestión de la comunicación dentro de la propia estructura de la comisión. Es decir, que no parece que hayan tenido muy claro dónde tiene que estar la comunicación en los últimos 15 años dentro de la propia comisión. Si pasamos a ver el Parlamento, en el Parlamento Europeo puede ser interesante acudir a una resolución que hubo en septiembre de 2010 del Parlamento Europeo que se llamaba fórmulas concretas a través de las cuales los ciudadanos europeos pueden involucrarse más en los debates y en los asuntos europeos. Y en ese momento se hablaba de cuestiones como la mejor comunicación por parte de los gobiernos, los partidos políticos, las universidades, los comunicadores públicos y las propias instituciones europeas para la construcción de la esfera pública europea. ¿Os acordáis de la esfera pública europea con el profesor Bouza? ¿Existe o no existe la esfera pública europea? ¿Si existe o no existe? ¿Sí, no? ¿Tal vez? Bueno. Después habla de las redes sociales, precisamente para enganchar a las audiencias más jóvenes, y habla sobre la posibilidad de promover que tanto la Comisión como el Parlamento lo que hagan es fortalecer a medios de comunicación independientes, precisamente lo que hablábamos de las 2 soluciones anteriores: o financias medios o te creas tu propio medio de comunicación, para reforzar su compromiso con la educación y la comunicación en temas europeos. Ahora, mi pregunta sería, lo que digo aquí, parole, palabras, ¿esto en qué se traduce? Porque está muy bien palabras gruesas, pero si las palabras gruesas luego no tienen políticas concretas, ¿en qué se traduce todo esto? ¿Vale? Es muy importante, o a lo mejor uno de los problemas de la Unión Europea es que no ha sabido pasar ¿cómo decirlo? De la terminología burocrática de Bruselas a los efectos prácticos de sus políticas. Todo esto está muy bien, pero luego hay que ver todas estas políticas cómo se desarrollan, no solo cómo se financian, sino cómo se desarrollan en lo específico. Y para concluir este apartado, o esta parte, hay quienes sostienen que todo esto está muy bien, todas estas parole, todas estas bonitas palabras, pero que vienen un poco tarde y que vienen un poco despacio. Too late, too slow, ¿no? Demasiado tarde, demasiado despacio. Y es decir, es verdad que la Unión Europea no te va a decir nunca: es que a mí esto de la comunicación es un tema que ni fu ni fa. A mí esto es que no me interesa tampoco mucho. Pero es verdad. Es decir, nunca te va a reconocer que tenga una carencia de compromiso político formal, pero luego sí, sobre la comunicación europea, pero luego sí es verdad que los resultados hasta la fecha no han sido buenos, no han sido óptimos, no han sido excelentes. Incluso el autor de este libro, que es un griego, Stavros Papagianneas, que es un consultor en comunicación política, griego, pero de origen griego, pero que vive en Bruselas desde hace más de 20 años. Él lo que viene a decir es que Bruselas puede hacer mucho más en el campo de la comunicación, pero que sin embargo es verdad que aunque la Unión Europea puede hacer mucho más en el campo de la comunicación, es cierto que no podemos equivocarnos y pensar que las instituciones son los únicos jugadores o los únicos actores de este proceso a través del cual la Unión Europea debe contar mucho más en comunicación. Entonces la pregunta es: ¿quién más puede o debe participar en la comunicación de la Unión Europea? ¿Quién más creéis vosotros que debe comunicar Europa? Micrófono, por favor. No solo quién más, sino por qué. Las instituciones y los gobiernos de cada país. ¿Por qué? Que forman parte de ella. ¿Por qué? Porque gran parte de su presupuesto va dirigido a Europa
y gran parte es recibido de Europa. Entonces, también ellos son beneficiarios directos de la Unión Europea y sería interesante que también pudieran transmitir ellos mismos en cada país el mensaje que quiera transmitir Bruselas como intermediarios. Esto es una cuestión muy interesante, porque ¿tú crees que eso hasta la fecha sucede? Es decir, ¿los gobiernos nacionales transmiten o comunican los logros de Europa? Si también les beneficia a ellos, sí. Si no son beneficiarios, lo ocultan. Bueno, generalmente cuando un político va a inaugurar un estadio de fútbol, una carretera o un tren, ¿de quién es el mérito? Muchas veces es suyo, ¿no? Luego a lo mejor ha estado pagado el 80% con fondos de la Unión Europea, pero la foto se la hace él y generalmente un mes antes de las elecciones, ¿no? Que es cuando hay que hacerse este tipo de fotos. Por lo tanto, es muy interesante que entendamos el rol que deben jugar los gobiernos, el rol que deben jugar los gobiernos a la hora de los estados nacionales, a la hora de precisamente de publicitar, porque estábamos nosotros hablando de que teníamos un modelo de gobierno a 3 niveles. ¿Os acordáis? El supraestatal, el estatal y el subestatal. En el que los estados están perdiendo competencias porque las están dando de una parte a sus entidades subestatales, en España las comunidades autónomas, pero de otra parte muchas de las competencias están ya otorgadas a entidades supranacionales, como en este caso la Unión Europea. Por lo tanto, es evidente lo que tú decías, que tiene que haber una convergencia de intereses y les debe interesar publicitar. Sin embargo, es cierto que muchas veces no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando las cosas salen bien, el político nacional quiere que sea mérito suyo. O el político regional incluso. Y cuando las cosas salen mal, es porque era decisión de Bruselas, obligación de Bruselas. En este sentido, es verdad que la concienciación de los políticos nacionales y de los políticos regionales en los Estados miembros es escasísima en materia europea. Y ellos entienden la política como un arribismo, un total arribismo, y como una fórmula bajo la cual ellos deben perpetuarse en el poder. De forma que lo más interesante es apropiarse de los logros europeos y las cosas que no funcionan es el famoso blame avoiding o el traslado de las culpas, ¿no? El traslado de las culpas a la propia Unión Europea. Incluso es muy flagrante en aquellos casos en los cuales los políticos nacionales o estatales lo que dicen es que cuando hay que hacer recortes, ¿no? Dicen, no, los recortes no los quiero hacer yo porque amo mucho a mi población y no quiero que sufra. Los recortes vienen de Bruselas. Pero las decisiones que se toman en Bruselas, ¿quién las toma? ¿Ese Bruselas, que es un ente paranormal que toma decisiones y que castiga, es un castigo divino porque nos portamos mal los ciudadanos? ¿O quién es ese Bruselas? ¿Cómo se toman las decisiones en Bruselas? A ver, esto los que hacéis ciencia política o derecho lo sabéis. Entre comisión y consejo. Las decisiones más importantes al final las toma el consejo. ¿Y el consejo quién lo forma? Los líderes de cada país. Los estados. Es verdad que tú en Bruselas no puedes decidir al 100% como decidirías en casa, sino que decides 1 partido 28, es decir, un poco menos de un 4%, y si es por unanimidad y si es por población, es decir, por mayorías cualificadas, bastante más, porque claro, no es lo mismo ser Malta que ser un país más poblado. Pero tienes tu cuota, que tu cuota pueda ser, en el caso español, en las decisiones que se toman por unanimidad, un poco menos del 4%, y en el caso de cualquier de otros temas puede ser hasta ¿cuál es la población de España? Unos 43, 44 millones, la población de la Unión Europea unos 450, pues decidiremos como en torno a un 10%. Claro que es mejor decidir ser el gobierno de un país y decidir esto es lo que quiero yo y no tengo que consultarlo con nadie, salvo que esté en un gobierno de coalición, pero evidentemente es que las decisiones que se toman en Bruselas también son tuyas. Porque ¿quién forma Bruselas? Bruselas lo forman los estados. Entonces, este sistema de traslado de culpas es muy desleal. Es muy desleal por parte de los... Y tiene que ver con la poca concienciación que tienen y con el arribismo político, pero es muy desleal por parte de los políticos porque en Bruselas las decisiones las toman los estados también. Solo que evidentemente en una unión a 28 tú decides como parte de esos 28. No puedes ser el único que decida las cuestiones. Y a veces la decisión de las políticas va a ser lo que tú esperabas o como tú querías conformarla y otras veces al contrario. Pero bueno, este es el juego.
Cuando tú tienes un sistema supranacional en el cual cedes competencias a cambio de otras muchas cosas, es parte del juego. Es lo que probablemente nunca han entendido, nunca han querido entender los británicos, o han hecho ver que no entendían, y por eso tenemos lo que tenemos actualmente. ¿Vale? Porque ellos no entendían que si tú cedías unas competencias, ello implicaba renunciar a una serie de cuestiones en base a otros beneficios, ¿no? Que es lo que ahora, que es la cuadratura de ese círculo que tenía que ser la salida del Brexit, lo que ahora no sabemos si se van a dar o no cuenta de aquí a la próxima semana, si al final el Brexit se ejecuta el 12 de abril, como parece ahora mismo que está previsto. ¿Vale? Por lo tanto, los gobiernos, hemos dicho, es muy importante el tema de los gobiernos, tanto de los Estados miembros como al nivel regional e incluso a nivel local. Pero ¿quién más? ¿Podemos pedirle, y esta es una pregunta sobre todo para vosotros, los que estudiáis periodismo, ¿podemos pedirle a los medios de comunicación que ellos se encarguen de hacer más por la comunicación europea? ¿Podemos o debemos? ¿Y qué nos van a responder los periodistas? Por allí estáis entre los dos, tú primero y después Rocío. Si se lo puedes pedir a los medios de comunicación, lo que te van a decir que ellos también, al fin y al cabo, es un negocio y son beneficios, y tanto a la audiencia no le interesa, al final vas a emitir programación que te van a cambiar de canal. Entonces, bueno, sí que debería ser un deber, porque ya que estamos dentro, pues nos tenemos que enfangar bien, pero al fin y al cabo los intereses de los ciudadanos se conforman de tal manera que muchas fuerzas, las fuerzas exteriores, no pueden penetrar en ellos. Entonces, bueno. Sí, yo iba a decir básicamente lo mismo. Los medios no dejan de ser corporaciones que buscan beneficio. O sea que si o bien lo presentan de una manera más animada, más amena, que eso cuesta dinero y que lo tendría que financiar Europa, o bien el público no le interesa si no lo presentan de una manera más creativa. Por tanto, creo que esa financiación debería venir de Europa y no pedirle que altruistamente y gratuitamente los medios lo hagan, porque no lo van a hacer, tristemente. Vale. Me parece muy interesante el debate que estáis promoviendo. Dejadme que yo sea ahora el alma del diablo, si lo queréis ver así. Tú estás diciendo, Rocío, que evidentemente aquí hay unas, bueno, lo has dicho tú también, que hay unas directrices económicas y que evidentemente si Europa no da audiencia, pues claro, esto cómo se paga. Y dices que Europa tendría que pagarlo. Mi reflexión sería, muy bien, Europa tiene que pagarlo, pero al final otra vez estamos en lo mismo que antes. ¿Quién es Europa? Cuando Europa lo tiene que pagar, ¿de dónde se paga? Del presupuesto europeo. ¿De dónde viene el presupuesto europeo? Los gobiernos tendrían que hacer algo. O sea, no solo Europa, sino los Sí, pero estamos en los medios de comunicación. Estamos diciendo que eso hay que pagarlo. Que yo estoy totalmente de acuerdo, eso hay que pagarlo. Y que lo pague Bruselas. Vale. Lo paga Bruselas. ¿De dónde sale el dinero de Bruselas? Es fácil, ¿no? Del presupuesto de la Unión. ¿Quién paga el presupuesto de la Unión? Los países. ¿Quién paga, cómo se paga la contribución que hacen los países a la Unión Europea? Por medio de impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Nosotros. ¿Vale? O sea, que al final hacemos toda esta lógica para entender. Cuando decimos que lo paga Europa, es que a mí me hace mucha gracia cuando todo el mundo dice que lo paga Europa. Como si Europa fuese un ente también supranormal. Es que Europa eres tú. Es que al final el dinero va a ser tuyo. La cuestión es decidir si eso se debe pagar con dinero público o no. Pero que lo paga Europa no es que lo pague otro, es que lo pagues tú. Y además antes podíamos decir, bueno, como al final vosotros sabéis que España estábamos muy contentos de formar parte de la Unión Europea porque éramos receptores netos de fondos. Es decir, recibíamos más de lo que pagábamos. Ahora ya no es así, ahora ya pagamos más de lo que recibimos. O sea que ahora realmente, cuando decimos que lo paga Europa, es que lo pagues tú. Tú de tu bolsillo, yo del mío, tal. ¿Vale? Entonces es importante que tengamos esto en cuenta, que a mí me parece bien. Pero que sepamos que lo paga Europa es que lo paguemos nosotros. Y luego otra cuestión. A mí la lógica que habéis empleado me parece muy bien, pero me parece muy justa para medios de comunicación privados. Yo quería preguntaros qué tienen que hacer los medios de comunicación públicos, pero los medios de comunicación públicos sabéis que no tienen por qué regirse bajo el prisma de ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿los medios de comunicación públicos tendrían obligación o no tendrían obligación de comunicar la Unión Europea? Es para cualquiera, no solo para vosotros dos, yo no... Si alguien quiere, estoy encantado de que habléis, pero cualquiera además puede contribuir. Sí que es verdad que, por ejemplo, en una sociedad, para mí la justicia sería de que el medio que más audiencia tuviese debería ser el público, porque al fin y al cabo los privados pues pueden estar
suscitados a intereses pues de gente privada. Y entonces, claro, si ni siquiera, por ejemplo, en el caso de España, Televisión Española es un medio que sí, bueno, siempre va a estar en la cola de Mediaset y A3 Media, no tiene suficientemente alcance dentro de sus propios ciudadanos nacionales, ¿cómo vamos a conseguir que un medio que hable de intereses europeos pueda tener una audiencia y se pueda mantener ese medio? Allí detrás, en la esquina. Yo creo que eso, que culpar solo a los medios y a los periodistas de algo que al final nos pasa a todos, que es esa lejanía con la Unión Europea, o sea, de la que somos parte y hablamos con Bruselas dice, Bruselas hace y tal. Yo creo que, y me parece también un error hacer como programas que de hecho las 2 hay alguno, los domingos o los sábados por la mañana y tal. A las 4 de la mañana lo repiten. Claro, sí. luego lo ponen cuando en huecos por ahí raros, pero hacer como apartados, programas como aburridos o solo para súper interesados, como hablamos con Europa. Cuando algo está integrado forma parte de la información, como cualquier otro tema, y ese será el día en el que ya Europa la hemos interiorizado y ya es una información, cuando es interesante y relevante saldrá, cuando no, como cualquier otro tema, ¿no? Pero lo de crear artificialmente y pagar y intentar, ¿no?, como promocionar artificialmente que se hable en los medios y los periodistas sobre este tema, que suele ser, lo comentamos en estos últimos días, ¿no? La forma de contar la Unión Europea es árida, es lenta, es impersonal, es burocrática. Lo que comentábamos de lo que se hizo, ¿no?, para el cambio de hora. De repente ahora todavía hasta el 2021 no se sabe si se cambiará la hora, no se cambiará la hora. Claro, son procesos que son noticiable no es mucho. Entonces es verdad que al final se junta, como se suele decir, el hambre con las ganas de comer, ¿no? La forma de contar de instituciones, al fin y al cabo, son instituciones, como puede hablar el Ministerio de Agricultura en España, apasionante, no es. Entonces, claro, es complicado que mensajes de instituciones sean fascinantes, y hasta que no lo interioricemos, que somos Europa, pero en todos los ámbitos de la vida, en la comunicación, como ciudadanos, en las elecciones, que a lo mejor solo te das cuenta de que eres de la Unión Europea cuando estás fuera de la Unión Europea. Y como creo que probablemente hasta ahora esa falta de identidad de la Unión Europea puede ser porque no hemos tenido nunca un enemigo externo que nos haga darnos cuenta de que estamos más unidos de lo que creemos, o no se sabría. Pues creo que al final esa falta de identidad se muestra en todo, en las elecciones al Parlamento, en los medios de comunicación y en nosotros mismos que hablamos de Europa eso como un marciano verde, ¿no?, que está ahí. Es que me ha gustado mucho tu intervención porque has tocado tantos temas que ahora tendríamos para hacer una hora más de discusión. Sobre todo tenía 3 o 4, se me han ido ocurriendo 3 o 4 detallitos que apuntar que me parecían muy interesantes. Hago alguno muy rápido, el que me acuerde, porque otros no me voy a acordar, simplemente. Vale, yo creo que llevas mucha razón en la necesidad de integrar, es decir, que no haya que hacer apartados para Europa, pero con respecto a la idea primigenia, lo primero que habíamos dicho, si debía o no debía existir un canal sobre Europa específico, una televisión sobre Europa, a mí lo que has dicho me parece bien, pero en ese caso tendríamos que poner también en duda que existiesen canales de televisión o sistemas de radiodifusión públicos, porque en este caso sería público, lo único que cambiaría, como los que existen en España, ¿no?, Radio Televisión Española, Radio Nacional, porque lo único que cambiaría sería el espectro territorial, más grande o más pequeño, y bueno, la cuestión lingüística evidentemente, ¿no? Pero ahí sí que me parece que sobre eso teníamos que ver, y creo que llevas mucha razón en lo que has hablado de la necesidad de la identificación, lo del marciano, etcétera, etcétera. Hay quien dice que hasta que Europa no vaya a los mundiales de fútbol con una selección única, nadie se va a creer la idea de Europa, que lo que une realmente es, ganar un mundial o ganar medallas olímpicas, etcétera, etcétera, y que mientras que eso no ocurra, es decir, una especie de Estados Unidos de Europa, eso no, digamos que va a ser complicado comunicar la cuestión europea. Y habías dicho alguna cuestión más, la cuestión de la identificación, la cuestión... Vale, yo ahora si me acuerdo de alguna cosita más te comento algo más de lo que habías comentado. Bien, yo lo que quería, voy a terminar por lo menos porque ya son 29, había dicho que hablaba con vosotros hasta y media, y sé que estáis ya hartos de mí, entonces quiero daros un buen descanso ahora. Entonces simplemente termino esta diapositiva. Bueno, esta era una cuestión, por eso cuando
con esto lo que quiero llevar este rojo es a lo del parole, es decir, está muy bien que se diga, no, es que la Unión Europea la tienen que comunicar todos y no solamente los actores son las instituciones, sino que son todos los demás. Pero mi pregunta es, por ejemplo, y quería poner el ejemplo de los periodistas. Sí, pero los periodistas, bueno, depende muy mucho si son periodistas que trabajan para medios públicos o para medios privados. A un periodista que trabaja para un medio privado, tú le puedes decir, tienes que hablar de Europa, él te va a decir, mira, es que Europa no me da audiencia. Y si Europa no me da audiencia, yo necesito tener audiencia porque si no, no me pagan mi sueldo y si no, no como. Y si no, mi familia no... Al final estamos en el ciclo, ¿no? Por lo tanto, es importante que tengamos también esta perspectiva, que un periodista te puede decir, no, mire, mi misión será su jefe de prensa de lo que usted quiera, pero mi misión es la de contar lo que pasa, y yo cuento lo que pasa y que además de audiencia para poder comer. Por lo tanto, el problema de Europa es su problema, no el mío, ¿no? Eso te lo podrá decir un periodista. Que todo esto se resuelva con cursos de concienciación como previos, etcétera, etcétera, todo esto es verdad. Pero también es verdad que la Unión Europea no se puede sustraer a que aquí todo el mundo tengamos que hacer lo que se llama el periodismo, el cheerleading journalism, ¿no? El periodismo de cheerleader, ¿no? De animar a procesos políticos que les pueden interesar más o menos que a otros, ¿no? Entonces esto es una cuestión que hay que analizar y no decir tan alegremente que aquí todo el mundo tiene que hacer diseminación del mensaje europeo. Bueno, sí, pero ¿cómo y de qué forma, ¿no? Porque esto no está tan claro. Es verdad que más allá de todas estas cuestiones, la Unión Europea bien puede mejorar su comunicación en relación a cuestiones como la estrategia, en relación a todo esto, si nos da tiempo, después de las presentaciones, lo veremos hoy, si no lo veremos la próxima clase, a la cuestión del multilingüismo en castellano, y la predominancia del inglés, que esto es un tema muy a debate. Ahora, ¿nosotros tuvimos este debate ya con vosotros o lo tuve con los del año pasado? Tuvimos el debate sobre por qué ahora la Unión Europea se tiene que seguir hablando en inglés o no, sobre todo si se van los ingleses. Y yo creo que tendremos aquí a Julie para defender que teníamos que hablar todos en francés, porque al fin y al cabo es muy interesante, porque os he contado, ¿no?, la historia de cuántas lenguas oficiales hay en la Unión, eso os lo he contado, ¿no? ¿Cuántas lenguas oficiales hay en la Unión? No. ¿Eh? Sí, pero por ejemplo, Alemania y Austria, ¿qué hacen? Si los dos hablan alemán. Uno pone el austriaco y otro el alemán, ¿no? Que es lo mismo. No. A ver. Yo creía que habíamos hablado de esto, vale. Venga, tengo que ser muy rápido que me estáis esperando el descanso. Hay 24 lenguas oficiales, ¿vale? En algunos casos como Alemania y Austria, o también es oficial en algunas zonas de Bélgica, donde a su vez las otras lenguas son el flamenco, que es el que se habla en Holanda, y el francés, que es el que se habla en Francia, es decir, hay algunas repetidas. Sin embargo, solamente hay 3 lenguas de trabajo. ¿Cuáles son las lenguas de trabajo? Y alemán. Vale. ¿Qué pasa si se va al Reino Unido? Que si se va al Reino Unido solo nos quedaríamos con un país cuya lengua oficial, que además la comparte con el gaélico, sería Irlanda. Irlanda tiene una población de 3,5 millones de habitantes. Claro, ¿cómo justificas que casi todo, el 80 o el 85 o 90% de las cuestiones en Bruselas se hacen en inglés? Esto sería una cuestión, puedes decir que el inglés es la lengua franca, internacional, que se viene utilizando y que bueno, no tiene sentido ahora cambiar, pero es verdad que te vas. Los franceses están encantados ahora si se va al Reino Unido, porque van a decir, ahora el inglés se va fuera porque solo se la tienen que jugar con el alemán, y aunque el alemán lo hablan más, porque son 82 millones de alemanes y solo, Julie, corrígeme, pero sois 58, 59, 60 millones de franceses. No, sois más, sois... Los franceses dicen que son 67, las estadísticas son que son 60, 61, pero bueno, son casi unos 20 millones de franceses menos que de alemanes. Entonces Alemania podría decir, tiene que ser casi todo en alemán. ¿Cuál es el problema del alemán? Que el alemán no lo entiende casi nadie. Y entonces que el alemán no lo habla casi nadie, entonces los franceses van a decir, bueno, como solo somos 15 o 20 millones menos, pero nuestro idioma es mucho más conocido internacionalmente, pues volvamos a la gran época de la francophonie y del francés como lengua. Luego llegarían los españoles y dirían, oiga usted, pero es que el español es el segundo idioma más hablado en todo el mundo, podemos volver al español. Es decir, que aquí tenemos algunas cuestiones, y el problema del multilingüismo, que tiene que ver con el hecho de todos los esfuerzos que debe gastar la Unión Europea en traducir muchas cuestiones a todos los idiomas de la Unión 24 o a los 3 idiomas de trabajo, inglés, francés y alemán, ¿vale? Estos son cuestiones que debe resolver la Unión Europea. En otra clase nos podemos extender un poco más. La cuestión del dinero, tienes que mejorar la financiación si realmente te interesa la política.
y el problema de la excesiva centralización del proceso de comunicación en Bruselas. Si nosotros, en palabras de Jaume Deutsch, que aparte de ser el portavoz del Parlamento Europeo, es el que nos hizo ¿cómo se dice? El prólogo al libro. Entonces, Jaume Deutsch en el prólogo al libro lo dice, pero también lo dice en este libro de Papagianeas. Lo que viene a decir es que hay ciertos factores que realmente han limitado precisamente la estrategia de comunicación europea. En esos están la lejanía intrínseca de Europa, sobre todo en casos como países o territorios que están en la periferia europea, así como los problemas, el problema que tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos europeos no saben realmente quién hace qué cosa en Europa, en cada lugar. Es decir, es difícil para un ciudadano europeo identificar quién es el responsable de cada cuestión en cada momento y acudir a él. Igualmente, el problema de la complejidad del proceso de toma de decisiones. No me voy a enrollar con este tema, pero esto es un tema sustancial. El hecho de que la legislación europea no tiene efectos inmediatos, sino que tarda un tiempo en implementarse. El problema de tener varias sedes, en este caso Estrasburgo y Bruselas, para las instituciones, y el problema de la eterna búsqueda de los grandes acuerdos. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros hemos decidido tener 27, 28 miembros, al final los acuerdos son difíciles de tomar, porque las decisiones es muy difícil contentar a 28 intereses distintos. Que muchas veces los intereses, ¿cuál es el interés del gobierno español en cualquier tema en Bruselas? Pues depende, porque ahora mismo tenemos un presidente del gobierno que se llama Sánchez, pero que está apoyado por Podemos, más PNV, más Esquerra Republicana, y ¿me he olvidado alguien más o no? Y el PDeCAT y Bildu y tal. ¿Vosotros os creéis que simplemente la posición española es la misma, que al PDeCAT, a Bildu, a Podemos y a Sánchez, al PSOE les interesa lo mismo? No, ya simplemente la posición española, estoy seguro que son 7, 8 posiciones distintas juntadas en una. Imaginémonos eso multiplicado por 28. Pues evidentemente conseguir un TTIP con Estados Unidos, con 28 sensibilidades distintas, compuestas cada una de ellas por 7, 8 diferentes, es complicado, no, casi imposible. Y esto la Unión Europea tiene que pensarlo. Luego la cuestión del lenguaje, evidentemente, que ya hemos hablado un poco. Bien, yo me voy a parar aquí ahora y volvemos pues a las 7, si os parece. Tomamos 7 menos 5, tomamos unos 20 minutos de descanso y ya comenzamos con la parte más práctica de las exposiciones de vuestros compañeros y las campañas de comunicación del Brexit, ¿vale? ¿Me pasáis la lista de firmas, por favor, que yo os la devuelva después?